Buen día chicos, continuamos con el ejercicio 2.51. En este caso ya habíamos comentado en el video anterior que obviamente las fuerzas involucradas estaban representadas por medio de este diagrama de cuerpo libre. Ya habíamos comentado que el ángulo alfa es el que corresponde al ángulo que nos interesa, y este ángulo alfa se saca a partir de la relación de las distancias o de los lados de la estructura. En este caso nos dice, en la misma estructura, en el mismo dibujo, recordarán que nos dice que el cateto adyacente al ángulo alfa es igual a 4, mientras que el cateto opuesto es igual a 3. Entonces recordaremos que la función tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y que para poder despejar el valor del ángulo en función de la tangente se tendría que utilizar la tangente inversa o la tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Al hacer esa operación nos sale un ángulo de 36.87 grados, que es con el que vamos a trabajar. Entonces vamos a establecer nuestra sumatoria de fuerzas nuevamente en el eje de las X, y para eso utilizamos cada uno de nuestros vectores. Vamos a ir tratando de haciéndolo en orden. El primer vector es FA. FA equivale a 8, le voy a poner en kilonewtons, por lo tanto solamente voy a poner el número 8, no voy a poner unidades todavía para no entorpecer el procedimiento. Entonces 8 kilonewtons multiplicado por como estamos haciendo en el eje de las X, entonces sería por el coseno del ángulo que corresponde al vector FA, que serían 36.87 grados. Ahí ya me falta, corregimos, es 30 y... ¿qué dice? 36, mi pluma, 36.87 grados. ¿Sale? Después seguiría el vector FB. El vector FB tiene un valor de 16 y es por el coseno de otra vez el valor de alfa. Como obviamente el vector FB y FA están en una sola estructura, entonces tienen exactamente el mismo ángulo. El coseno de 36.87 grados. Después de eso seguiría el vector FC. El vector FC no lo conocemos, pero sí corresponde al eje de las X, por lo tanto lo escribimos como FC, y eso debe ser igual a 0. El vector FD no lo voy a escribir en la sumatoria de fuerzas en X porque es completamente vertical. Asignamos valga la redundancia, los signos que corresponden a cada uno de los vectores. Este representa FA, entonces FA va hacia la izquierda, por eso es negativo. FB es el que va hacia la derecha, es positivo, y FC también va a la izquierda, entonces es negativo. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación en el eje de las X, nos podemos dar cuenta de que la única variable que tenemos es FC. Es muy similar al ejercicio anterior del 2.49. Podemos despejarla de manera muy sencilla. Entonces, bueno, vamos ahora a establecer nuestra ecuación con respecto a las fuerzas o la sumatoria de fuerzas en el eje de las 10. Y nuevamente iniciamos con FA, que otra vez vale 8, y en lugar de coseno ahora va a ser seno de 36.87 grados. Después seguiría el FB, que otra vez vale 16, por el ahora sería seno, en lugar de coseno sería seno. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está, verde, sí. El coseno, en lugar de coseno ahora va a ser seno, porque estamos hablando de la Y, seno de 36.87 grados. Después seguiría FC, pero FC no tiene nada que ver con la Y, entonces no la ponemos, y terminamos con FD. FD sería el último vector, y esto es igual a 0. Ponemos los signos. En el caso de la FY, de las fuerzas en el eje de las Y, el vector FA va hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo. El vector FB va hacia arriba, por lo tanto va a ser positivo. Y por último, el vector FD también va hacia abajo, entonces tendría que ser negativo. Lo que tendremos que hacer, o lo que sigue, es hacer las operaciones con respecto a cada una de las ecuaciones. Voy a empezar con la ecuación azul. Voy a cambiar los valores que acabamos de escribir por valores numéricos. Entonces, bueno, multiplicamos 8 por el coseno de 36.87 grados y nos va a dar como resultado 6.399. Le podríamos poner con 3 cifras, 2 cifras es más que suficiente. Le puedes poner, lo puedes redondear un poco si quieres, pero yo creo que con 2 cifras que le pongamos es más que suficiente. 6.39. Luego más sería ahora la operación de 16 por el coseno de 36.87 grados, y nos va a dar como resultado 12.79. Le ponemos en este caso 12.79. Si lo redondeaste a 12.8 también es correcto. Si el de 6.39 lo redondeaste a 6.4 es correcto, no hay ningún problema. Y eso menos FC va a ser igual a 0.
¿Sale? Para hacer la operación, FC está restando, va a pasar del otro lado sumando, quedaría de este lado FC para que se convierta en una variable positiva, y simple y sencillamente tendríamos que hacer la operación 12.79 menos 6.39, y el resultado me va a dar como 6.40 y va a ser más 6.40, y con eso obtenemos el valor de FC. Ahora, por ahí me di cuenta en algunas de sus actividades de refuerzo, chicos, que le ponían 6.40 pero le ponían newtons. Es obviamente bastante grave, porque si tú estás trabajando con kilonewtons, entonces tus unidades deben de ser kilonewtons. Si lo estás trabajando con newtons, entonces pues el resultado deberían de haber sido 6400 newtons. Para que no metamos, o para no meter números tan grandes, yo lo que utilicé fue un 8 y un 16, pero tengo que recordar que son kilonewtons. Entonces el resultado que obtenga son 6.4 en este caso. No le voy a poner nada más newtons, tengo que hacer la aclaración de que son kilonewtons para no cometer un error muy grave ya al finalizar, ¿no? Entonces el vector FC ya lo tengo, vale 6.4 kilonewtons, y eso es todo lo que hay que hacer con respecto al vector FC. Ahora, para poder hacer el siguiente vector, el procedimiento es bastante similar. Lo que vamos a hacer es convertir esas expresiones a valores numéricos. 8 por el seno de 36.87, y lo que salga lo escribimos. En este caso me sale, para el vector verde me sale 4.8, 800011, pero con el 8 es más que suficiente. Es negativo, perdón, luego más 16 por el seno de 36.87, y el resultado que me sale son 9.6. Le ponemos por acá 9.6. Luego dice menos FD, y eso es igual a 0. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros valores numéricos, el procedimiento es muy similar a lo anterior. FD está restando, va a pasar del otro lado sumando como FD. Al 9.6 le restamos 4.8 y evidentemente pues nos va a dar 4.8. Entonces aquí ya tenemos más 4.8. Y recordando lo mismo que acabamos de comentar, no olvides ponerle las unidades correctas. Debe de ser kilonewtons, 4.8 kilonewtons. Si tú lo trabajaste en newtons, entonces en lugar de 8 debiste haber puesto 8000, y en lugar de 16 debiste haber puesto 16000, y lo que te debió haber salido 6.4 kilonewtons o 6400 newtons, y en este caso debió haberte salido 4800 newtons, ¿no? Entonces con esto terminamos los ejercicios 2.49 que ya habíamos visto en el video anterior, y 2.51 de la actividad de refuerzo, que como les comento, la mayoría, de hecho solamente uno de sus compañeros, uno de ustedes, no logró hacer su actividad. Ojalá que la pueda realizar, aunque la entregue tardía, pero es mejor entregarla, aunque valga la mitad de lo que debería de valer, a que no valga nada, ¿no? Entonces ojalá que te sea posible entregar tu actividad. Todos los demás que me hicieron favor de entregar su actividad, estoy evidentemente en ese proceso de estarlas revisando. Se les envía en sus comentarios, revisa tal, ya lo vimos también en la sesión en vivo que tuvimos. Aquí ya están resueltos sus problemitas, para que revisen sus procedimientos, chequen qué pasó, si se llegaron a equivocar, en qué se equivocaron, para que puedan ustedes resolver sus dudas y que no se les haga tan pesado los siguientes temas. Nuevamente les deseo una excelente tarde, y les agradezco mucho su atención.